Desde 2019 hemos podido apreciar cómo cada vez se ha ido descomponiendo más y más la relación bilateral entre Estados Unidos y China. Ya se ve muy lejano aquellos años donde existía la alianza comercial tan estrecha que fue bautizada como Chinamerica, donde Estados Unidos encumbró a China como la fábrica del mundo y por el otro lado China le permitió a Estados Unidos el trasladar sus empresas, sus centros de manufactura para tomar ventaja de la mano de obra barata china. Vamos a ver que esas épocas quedaron ya atrás y ha llegado a tal grado el enfrentamiento entre ambas naciones, que son las dos potencias más grandes desde un aspecto económico a nivel mundial, que inclusive se ha bautizado tal confrontación como el surgimiento de una nueva guerra fría. A lo largo de diversas cápsulas hemos estado platicando los diferentes rubros en los cuales se están enfrentando ambas potencias, pero en los tiempos del coronavirus hemos visto cómo se han intercambiado acusaciones sobre la responsabilidad de un país o del otro en lo que sea el uso de la propaganda o la culpabilidad sobre el brote del coronavirus, y vamos a ver que a lo largo de la última semana se dio un nuevo capítulo con la orden de clausura, por un lado, del Consulado General de China en Houston por parte de las autoridades estadounidenses y por el otro lado con la respuesta china en la cual también ordenaron el cierre del Consulado de Estados Unidos en Chengdu. Este incidente nos va a permitir el día de hoy analizar la normatividad internacional en materia de asuntos consulares, platicar sobre las disputas que se están desahogando en tribunales internacionales relacionadas en este tema y hablar sobre las aristas y el contexto en el cual se da este enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Para hablar en específico sobre este incidente, pues vamos a ver que el pasado 21 de julio el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Estado ordenó el cierre del Consulado General de China en Houston, supuestamente acusando a tal representación consular de realizar labores de espionaje en contra de las empresas estadounidenses para obtener los secretos comerciales y obtener ventaja competitiva de las mismas y de igual forma tratar de hackear el desarrollo de la vacuna en contra del SARS-CoV-2. Como era de esperarse, el cónsul general de China en Houston negó todas las acusaciones e inclusive instó a las autoridades estadounidenses a que presentaran evidencias. No obstante que el gobierno chino llamó al gobierno de Estados Unidos a reconsiderar tal decisión para evitar un enfrentamiento, vimos que no hubo tal reconsideración y se procedió con el cierre dándole al gobierno chino 72 horas para evacuar sus instalaciones, ya que existía la amenaza que después de transcurrido dicho tiempo se iba a desconocer los privilegios e inmunidades del recinto consular, así como de sus diplomáticos. Esto nos va a permitir hablar un poco sobre lo que sería la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que va a ser el instrumento por excelencia que va a regir ese tipo de conductas a nivel internacional. Vamos a tener que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares va a codificar la costumbre internacional, la práctica que los estados han desarrollado a lo largo de los siglos sobre la materia, y vamos a ver que en la misma se establece que el establecimiento de relaciones consulares va a ser bajo el principio de consentimiento mutuo. En otras palabras, no existe una obligación de derecho internacional que obligue a un estado a recibir las autoridades consulares de un tercer estado ni a mantenerlas en el territorio del mismo. En otras palabras, al igual que la figura de los diplomáticos, va a existir la posibilidad de decretar a ciertos cónsules como personas no gratas. De igual forma, el reconocimiento del recinto consular, el reconocimiento del inmueble en sí como la sede de la representación consular del Estado, esto es lo que le va a derivar y lo que le va a permitir al Estado enviante el poder exigir que se respete la inviolabilidad de tal recinto. De lo que sería la inviolabilidad, que es la prohibición de que las autoridades locales ingresen a lo que sería a la sede del consulado, se van a derivar otros principios como lo que sería el respeto a las comunicaciones por parte de los agentes diplomáticos, el hecho de que se debe de respetar la operatividad misma de la representación consular y permitir que actúe de forma efectiva y que realice de forma efectiva sus funciones. Aquí se vuelve muy interesante este principio de derecho internacional en el cual no se puede coartar la libertad de información y de comunicación del recinto consular con sus autoridades centrales, porque justamente aquí vamos a ver que empieza la encrucijada por parte del gobierno de Estados Unidos, el cual, si bien pudiera tener información de que están realizando labores de espionaje
dentro del Consulado General de China en Houston, pues vamos a ver que se encuentra imposibilitado de divulgar de tal información, ya que de lo contrario se demostraría que estaría realizando también el gobierno de Estados Unidos labores de espionaje en contra de la representación consular china. De esta forma vamos a ver que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no establece un estándar de prueba en el cual el Estado tenga que probar ciertas actuaciones por parte de los representantes consulares extranjeros para poderlos decretar como personas non gratas o inclusive retirar su consentimiento a que exista una representación consular en cierta parte de su territorio. De esta forma, el gobierno de Estados Unidos tiene completa libertad, al igual que el gobierno de China, para ordenar la clausura de este tipo de inmuebles. Aquí es muy importante señalar que este tipo de obrar no es raro dentro de la comunidad internacional. Hay que recordar un incidente también relacionado con Estados Unidos ya hace unos años con el enfrentamiento que sostenía con Rusia, donde tuvimos que en diciembre de 2016 el gobierno de Estados Unidos desconoció ciertas partes de la misión permanente de Rusia ante las Naciones Unidas y de su embajada en Washington, D.C., les quitó el estatus de ser partes de la embajada y de la misión permanente. En otras palabras, le quitó también esta inviolabilidad a esa parte del inmueble, y por el otro lado el gobierno de Rusia respondió con la misma moneda. Por el otro lado también el gobierno de Estados Unidos en agosto de 2017 ordenó la clausura del consulado de Rusia en San Francisco. Lo que sea el gobierno de Rusia responde con la misma moneda, decretando como persona non grata a diferentes diplomáticos estadounidenses. Posteriormente el gobierno de Estados Unidos, ahora en lo que sea en marzo de 2018, ordena la clausura del consulado de Rusia en Seattle, y el gobierno de Rusia ordena la clausura del consulado estadounidense en San Petersburgo. Este tipo de represalias entre ambos estados se dio en el contexto del involucramiento o el supuesto involucramiento de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde fue electo Donald Trump, y de igual forma también en el contexto donde se realizó un ataque con agentes químicos en contra de un exespía soviético, el cual se encontraba ya residiendo desde varios años en Reino Unido. De esta forma, pues vamos a ver que este tipo de incidentes no son raros. De igual forma se encuentra hoy en día un litigio abierto ante la Corte Internacional de Justicia entre Guinea Ecuatorial y Francia, en el caso lo que sería privilegios, inmunidades y ciertos procedimientos penales, donde el gobierno de Guinea Ecuatorial acusa al gobierno de Francia de no reconocer un edificio como parte de su embajada en París, y vamos a tener que el gobierno de Francia está argumentando que ese edificio no lo está reconociendo como parte de la embajada, ya que ese edificio fue comprado por un ministro de Guinea Ecuatorial con dinero que se robó de las arcas nacionales de dicho país, en otras palabras, producto de la corrupción. Ese asunto todavía se encuentra siendo discutido por la Corte Internacional de Justicia, pero sin duda alguna se va a volver el precedente para ese tipo de casos que estamos comentando hoy en día entre China y Estados Unidos. Pero bueno, regresando a la disputa principal que estábamos platicando, pues vamos a tener que ambos países van a tener la libertad de señalar cuando permiten o le revocan su consentimiento a un Estado extranjero para que pueda abrir un consulado dentro de su territorio. No vamos a tener ninguna limitante dentro del derecho internacional, sino simplemente el consentimiento del Estado. De esta forma, pues vamos a ver que el gobierno de México, aquí se puede ver el grado de relación tan fuerte que tiene con Estados Unidos, que el gobierno de México es el país a nivel mundial que tiene la red de consulados más grandes concentrada en el territorio de un solo estado, que es en el caso de Estados Unidos, donde tenemos 50 representaciones consulares. Pero bueno, regresando al enfrentamiento entre Estados Unidos y China, las acusaciones de espionaje que Estados Unidos ya está levantando en contra del gobierno de China desde ya hace varios meses, cuando acusaban que hubo intentos de hackeo para obtener información sobre el desarrollo de la vacuna en contra del SARS-CoV-2, pues vamos a ver que también en estas semanas se emitieron órdenes de aprehensión en contra de 4 investigadores chinos que se encontraban con visas de investigadores o estudiantes en territorio estadounidense, de las cuales ya se cumplimentaron 3, y la cuarta es la que estaba resaltando en medios de comunicación, porque teníamos que la investigadora que estaba en la Universidad de California, UC Davis, la misma se había albergado, se había refugiado en el consulado chino en San Francisco.
Sin embargo, con el enfrentamiento que estábamos viendo y con la orden de clausura del Consulado General de China en Houston, pues vimos que el otorgamiento de refugio de la investigadora en su propio consulado en San Francisco no duró mucho, porque la misma se entregó a las autoridades estadounidenses el propio viernes, quizás por la amenaza del gobierno de Estados Unidos de que el próximo consulado a ser clausurado de China sería el consulado de San Francisco. De esta forma, el gobierno de China, haciendo un cálculo político, pues vieron que era mejor entregar a su nacional que cerrar su propia representación consular, ya que aquí es muy importante reconocer que, si bien es cierto que el gobierno de Estados Unidos acusa al gobierno de China de realizar labores de espionaje, claramente la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, así como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, le permite a los cónsules y a los diplomáticos el obtener, el recabar información sobre las actividades que están realizando al interior del Estado y comunicárselas a sus autoridades centrales. En otras palabras, de aquí se ha dicho que los canales oficiales de espionaje muchas veces son los diplomáticos y los cónsules, porque el propio derecho internacional lo permite. De aquí que tengamos que a nivel internacional no exista una convención internacional criminalizando el espionaje, e inclusive la persecución de dicho ilícito simplemente recae en las autoridades nacionales, las cuales solamente van a enjuiciar a estas personas bajo su normatividad doméstica y no bajo una normatividad internacional, e inclusive una vez que se capturan a ciertos espías, se esperan que pasen ciertos meses para realizar un intercambio de espías entre los estados. Entonces, de esta forma, aun cuando el gobierno de China ha negado en múltiples ocasiones este argumento de espionaje, pues aquí la problemática que vamos a tener, como acontece en todas las relaciones internacionales, es que no hay posibilidad alguna para poder determinar si es cierto lo que está diciendo cierta autoridad de un estado o no. Y más con el contexto del enfrentamiento de guerra fría entre Estados Unidos y China, pues estamos viendo el empleo constante de propaganda, de información que no puede ser cierta entre ambos estados, y vamos a ver el intercambio de acusaciones, donde por un lado el gobierno de Estados Unidos acusa a China de haber soltado el virus del SARS-CoV-2, de haber creado la pandemia del coronavirus, acusarlos de que están hackeando sus centros de investigación, de que están realizando labores de espionaje para obtener un beneficio comercial, e inclusive Estados Unidos ha impuesto aranceles al gobierno chino, lo cual le ha resultado benéfico al gobierno de México, ya que gracias a esa imposición de aranceles y este enfrentamiento comercial entre ambas potencias, México se vio catapultado desde 2019 a ser el principal socio comercial de Estados Unidos. Pues vamos a ver que el gobierno de China también ha respondido tales acusaciones en contra de Estados Unidos, en la cual ha desplegado la diplomacia de mascarillas, ha dado un gran fondeo económico a todos los países africanos para que pudieran hacer frente a la pandemia del coronavirus, ha tratado de desgastar la imagen de Estados Unidos como líder frente a la pandemia del SARS-CoV-2, y de igual forma el gobierno de China ha anunciado que va básicamente a poner a disposición de toda la comunidad internacional la vacuna china cuando ellos mismos la encuentren. Pues de esta manera es casi imposible determinar cuáles van a ser la realidad de los hechos que se están acusando tanto el gobierno de China como el gobierno de Estados Unidos, y aquí a lo mejor algunos de ustedes van a preguntarse, ¿será posible que estos dos estados puedan llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, tal como lo está realizando Guinea Ecuatorial contra Francia? Y la respuesta va a ser no. Vamos a tener que el gobierno de Estados Unidos, desde ya hace unos años, retiró lo que sería su membresía, ya no es estado parte de lo que sería el protocolo para solución de controversias de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, esto con la finalidad de evitar mayores demandas como la que se estaban presentando en su contra, y las cuales derivaron de la violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en específico a la notificación consular. Aquí ustedes recordarán que hubo una troika de casos, en la cual fue iniciada por Paraguay, en el caso de Ángel Brear, que demandó inicialmente a Estados Unidos por haberle impuesto la pena de muerte a su nacional sin haberle garantizado el acceso consular. Posteriormente tuvimos la demanda de Alemania en el caso de los hermanos Lagrand, de Carl y Walter Lagrand, y finalmente la demanda de México en el caso Avena. Entonces,
Entonces el gobierno de Estados Unidos, para evitar nuevas demandas por parte de diferentes estados y reiterar esa calidad de violación permanente que tiene la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares por el número inmenso de extranjeros que viven en su territorio, pues vamos a ver que lo más fácil fue que Estados Unidos retirara su membresía de este protocolo de solución de controversias de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Entonces Estados Unidos no puede ser demandado por China y de igual forma China no puede ser demandada por Estados Unidos bajo el mismo fundamento. De esta forma, pues vamos a ver que no existe una jurisdicción ya reconocida ante la Corte Internacional de Justicia por parte de Estados Unidos y China en respecto a este instrumento jurisdiccional, ni tampoco por una declaración reconociendo la jurisdicción ipso facto de la Corte Internacional de Justicia, y es muy dudoso que ambos estados puedan celebrar un compromiso especial para reconocer la jurisdicción de la Corte en este caso en específico. De esta forma, cuando el gobierno de Estados Unidos ordenó la clausura del Consulado General de China en Houston, de inmediato empezaron a divulgarse imágenes sobre cómo empezó una quema de documentos al interior del consulado, y vimos la movilización de los servicios de emergencia de la ciudad de Houston, en especial los bomberos, los cuales intentaron ingresar al consulado. Aquí es muy importante señalar que la inviolabilidad del recinto consular le prohíbe a las autoridades locales el ingresar al recinto consular a menos de que haya una autorización expresa por las autoridades enviantes, o sea, las autoridades chinas o del cónsul general, el que sea el titular de dicha representación consular. Hay una excepción dentro de lo que sería la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en la cual se va a presuponer que es una emergencia y se está otorgando el consentimiento en caso de que haya un incendio. Entonces aquí se vuelve relevante la caracterización que hizo Estados Unidos y la cautela con la cual actuó, porque técnicamente si hubiera tenido un motivo, una justificante bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en la cual claramente al ver que había un incendio al interior del recinto consular chino, pudo haber ingresado inclusive sin la autorización del cónsul general. Sin embargo, pues aquí vimos una interpretación a lo mejor muy conservadora de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y como es común cuando se ordena el cierre de cualquier representación consular, de inmediato empezar a realizar la quema de documentos. Esto relacionado a lo que comentaba en un principio, de que una de las atribuciones de los cónsules es recabar información, inclusive información sensible, o hacer valoraciones políticas de las autoridades locales, las cuales pueden ser inclusive considerarse como ofensivas o intrusivas por las propias autoridades locales, tal y como los vimos con los cientos de nótices, correos electrónicos, notas diplomáticas divulgadas por Wikileaks por parte del Departamento de Estado, donde ellos hacían una radiografía de todas las autoridades nacionales donde estaban adscritos. Pues vamos a ver que el gobierno chino pues empezó la quema de este tipo de documentación, lo cual es algo común. De esta forma, el gobierno de China cumplió con lo ordenado por parte del gobierno de Estados Unidos, evacuó su recinto consular, el cual ya se le quitaron todos los privilegios e inmunidades, y de ahí la necesidad de adecuarse a la petición del estado receptor. Aquí es muy importante señalar que no es raro este tipo de violaciones, inclusive es constante el que los estados muchas veces no respeten los privilegios e inmunidades o las prerrogativas establecidas en el derecho internacional, tanto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas como en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Es tan constante este tipo de violaciones que inclusive dentro de las Naciones Unidas en 1980 se aprobó una resolución general en la cual se instaba a todos los miembros de las Naciones Unidas a adoptar medidas efectivas para garantizar la protección y el resguardo de las misiones y el personal diplomático. Inclusive se estableció un mecanismo al interior de las Naciones Unidas en el cual cuando un Estado sea objeto de una violación grave a estos dos instrumentos internacionales, se le pide que lo notifique de inmediato al Secretario General de las Naciones Unidas, el cual deberá divulgar tal comunicación al resto de la membresía de dicha organización para que todo el mundo se dé cuenta de la violación que se está cometiendo en contra de dicho Estado. Periódicamente se discute este tema dentro del sexto comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas para poder determinar qué tipo de medidas los estados deben de implementar para poder cumplimentar sus actuaciones con el derecho internacional. Inclusive aquí el secretario general de las Naciones Unidas ha emitido diferentes reportes donde se hace un consolidado de todas estas cartas para poder instar
a lo que sería a todas las misiones diplomáticas y a los estados receptores a que le respeten los derechos de las mismas. Aquí también hay mucha discusión respecto si se abusa o no sobre los privilegios e inmunidades por parte de los diplomáticos y los cónsules. Si bien es cierto esto puede llegar a ser el caso, también es muy importante reconocer que los privilegios e inmunidades es el único mecanismo de protección que tiene una autoridad extranjera dentro de un territorio que no sea su estado de origen. De esta forma, los privilegios e inmunidades es lo único que le permite a ese funcionario el poder proteger los intereses de su estado y de sus nacionales en el estado receptor. Finalmente, para concluir, es muy importante destacar cuál es la diferencia entre lo que sea la representación diplomática y las representaciones consulares. Las representaciones diplomáticas por lo general llevan la relación bilateral entre los estados, ven los aspectos macros desde un aspecto político, comercial, educativo, etc. Propiamente es la comunicación estado-estado, y las representaciones consulares tienen más contacto con las autoridades locales, no tanto con las autoridades federales, ya están encaminadas más a proveerles servicios de protección y asistencia consular a sus nacionales que se encuentran en el territorio de dicho estado. De esta forma, con el cierre tanto de lo que hacía el consulado de China en Houston como el consulado de Estados Unidos en Chengdu, pues vamos a ver que los más perjudicados no son tanto los estados, sino lo que sean los usuarios de dichas representaciones consulares. En otras palabras, los ciudadanos chinos que quisieran llegar a obtener una visa para viajar a Estados Unidos, ya que se te van a tener que trasladarse a una región más lejana donde esté un consulado estadounidense, y por otro lado, pues vamos a tener los nacionales chinos que residen en Houston, los cuales vamos a tener que la representación consular, pues ya no van a tener un representante ahí que los pueda asistir. De esta manera, pues vamos a ver que no es nada fuera de lo común la orden del cierre del Consulado General de China en Houston, ni el cierre del Consulado de Estados Unidos en Chengdu. Sin duda alguna, el enfrentamiento, el desarrollo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y China va a tener más capítulos, todavía más con los tiempos del coronavirus. Sigue todavía la carrera para ver quién es el que desarrolla primero la vacuna. De igual forma vamos a tener un enfrentamiento para ver cómo se puede distribuir a nivel mundial, si vas a cobrar la vacuna en sí misma o algún estado va a asumir los gastos para poderlo distribuir con este tipo de cooperación técnica y científica con los demás. Entonces se va a volver muy interesante este enfrentamiento nuevamente entre China y Estados Unidos. Muchísimas gracias por su atención. No olviden dar like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.